Bueno, mi nombre es Ian Daddy, gracias por invitarme a este almuerzo hoy. Yo soy el embajador del Reino Unido y tengo que aclarar que el Reino Unido es Inglaterra, Escocia, Gales y Irlanda del Norte, así que luego les explico por qué es importante. Bueno, hace un mes y medio me ofrecieron hacer una charla en el Club de Rotary y bueno, cuando acepté nunca imaginaba que esta semana todavía estaríamos en negociaciones. Así que esa es la semana del Parlamento británico donde estamos justo en el medio de un periodo difícil. Así que lo que voy a tratar de explicar hoy es cómo hemos llegado a la cuestión, al tema del Brexit, el proceso y, bueno, una visión del gobierno británico para el futuro. Tengo que aclarar, como todos los embajadores británicos, yo soy funcionario, yo soy independiente del gobierno, no tengo cargo político, así que no voy a ofrecerles muchas especulaciones sobre, bueno, temas políticos. Yo tengo que trabajar por cualquier gobierno británico que sea electado. Bueno, Brexit, empezamos. Bueno, la pregunta, ¿cómo hemos llegado a Brexit? David Cameron fue electo en 2010 como primer ministro. Pero en esa época, en 2010, no tuvo mayoría parlamentaria, así que tuvo que acordar una coalición con un partido más pequeño que se llama Liberales, que tradicionalmente es el partido político más en favor de relaciones europeas, más en favor de la Unión Europea. Así que en 2010 el primer mandato de David Cameron fue bastante sencillo, no toca nada que ver con Bruselas. Aunque incluso de su mismo partido tenía diputados, representantes enojados, un poco frustrados por las relaciones con la Unión Europea. Así que, pero en el primer mandato en coalición con un partido político inglés que estaba muy en favor de la Unión Europea. Pero en 2015 había una elección en el Reino Unido y el manifiesto del gobierno conservador fue claro. En primer lugar, llegar a un acuerdo con la Unión Europea para frenar una integración política. O sea, la política del gobierno conservador era, bueno, hemos llegado a varios acuerdos comerciales, políticos con Bruselas, pero nada más que eso. Así que quedamos con lo que hemos acordado hasta allá. Y ofrecer al país un referéndum. Así que eso fue escrito en el manifiesto del gobierno en 2015. Ofrecer al país un referéndum, pero la política del gobierno de David Cameron era luchar para quedarse en la Unión Europea. Así que ofrecer un referéndum con la intención de terminar con la cuestión de nuestra pertenencia, nuestra membresía a la Unión Europea. Porque, bueno, no es secreto que por 20, 30 años hemos sido uno de los países más escépticos de la Unión Europea y especialmente el Partido Conservador en el Reino Unido. Así que eso fue la política del gobierno. Y bueno, ahora llegamos al referéndum de 2016. Así que un año después el gobierno fue electo con una mayoría parlamentaria, ofreció el pueblo británico un referéndum. Bueno, antes de charlar sobre el referéndum, hay un dato importante, que en el Reino Unido no estamos muy acostumbrados de tener muchos referéndums. Así que ese es algo que pasa una vez en generación. Y bueno, eso fue la pregunta. ¿El Reino Unido debería continuar siendo parte de la Unión Europea o debería abandonarla? Bueno, por un lado es una pregunta bastante sencilla que un votante británico puede entender fácilmente. Pero eso fue escrito en 2016. Así que la pregunta que muchos
tienen hoy en día es cómo salimos de la Unión Europea. O sea, eso no fue planteado en el referéndum de 2016, solamente en forma sencilla así. Bueno, el referéndum tuvo lugar en junio en 2016. Yo recuerdo muy bien, yo estuve trabajando en un consejo de seguridad en la ONU. Y bueno, en la mañana salió el resultado, que fue una sorpresa. Y bueno, el resultado, o sea, como ustedes saben, una pequeña mayoría en favor de salir de la Unión Europea. Estamos hablando de 51.9% y 48.1% en favor de quedarse. Hay que tomar en cuenta que el voto no es obligatorio en el Reino Unido, así que hubo una participación de 72%. En las elecciones generales tenemos una participación de 60-65%, así que una tasa de participación de 72 es bastante alta para el Reino Unido. Yo creo que lo que es interesante es si uno ve el mapa del Reino Unido, bueno, la parte amarilla es la parte que han votado para quedarse en la Unión Europea. Y bueno, ustedes conocen muy bien la geografía. En la parte norte queda Escocia. Y bueno, Escocia votó claramente para quedarse en la Unión Europea. Irlanda del Norte, mezclado los votos. Gales, mezclado, pero una mayoría en favor de salir del Brexit. Y, como ustedes pueden ver, en el sur, Inglaterra, o sea, mayormente, claramente en favor del Brexit. Lo que no puede ver tan fácilmente en ese mapa es Londres. Y Londres votó en favor de quedarse en la Unión Europea. Así que lo que estoy tratando de mostrar es la división en el país. Así que una división geográfica y también entre Londres y las otras ciudades de Inglaterra. Y hay que acordarse que la población de Londres es bastante grande, estamos hablando de 8 o 9 millones de personas, así que tiene un peso importante en el mapa. Pero incluso con el voto de Londres, una mayoría en favor de Brexit. Y bueno, David Cameron renunció a su cargo en 2016 después de perder el referéndum porque él luchó en favor de quedarse en la Unión Europea. Así que Theresa May asumió el cargo de primera ministra. Y ella, no voy a meterme en la política doméstica, es una cuestión que ustedes pueden preguntar a sí mismo, pero ella decidió de llamar una elección general en 2017. Y en esa elección perdió su mayoría parlamentaria. Así que ahora no estamos en coalición, pero ella realizó un acuerdo con un parte político de Irlanda del Norte, un partido político que tiene muy clara su visión de salir de la Unión Europea y proteger su representación en Londres, es decir, que quieren definirse como británicos. Así que perdió su mayoría en el Parlamento y en marzo, hace 2 años, anunció formalmente la salida británica de la Unión Europea por escrito, enviando una carta a Bruselas con una fecha límite de 29 de marzo, que es viernes, este viernes. Y bueno, la prensa británica habla mucho hoy en día del artículo 50 del Tratado de la Unión Europea. Estoy seguro que antes de esa discusión de Brexit, nadie sabe del artículo 50 en Inglaterra, pero es todo lo que hablamos hoy en día en Inglaterra, especialmente en Inglaterra, artículo 50 del Tratado de la Unión Europea. Y dice esto:
Todo Estado miembro puede decidir salir de la Unión según sus requisitos constitucionales. Y nada más que eso. Así que cuando el tratado fue negociado, no fue previsto que un miembro de la Unión Europea iba a salir del club. Así que no hay un sendero claro escrito para salir de la Unión Europea. Es eso, así que bastante ambiguo. Y bueno, la pregunta es ¿dónde estamos en las negociaciones? Quiero separarlo en dos etapas. Así que los europeos fueron claros que antes de llegar a un nuevo acuerdo comercial, un nuevo acuerdo político, tenemos que negociar primeramente nuestra salida. Así que hay dos etapas de negociación. En primer lugar, negociar la salida y luego nuestra relación futura. Me gustaría destacar 3 puntos sobre la primera ronda, la salida. Hay 3 puntos importantes para esta negociación. En primer lugar, cuando hablamos de ciudadanos, hay que tomar en cuenta que todos los ciudadanos europeos tienen el derecho de libre circulación. Así que se pueden moverse de un país, trabajar, instalar la familia, seguir viviendo sin trámites, sin visa. Así que ese es un principio fundamental de la Unión Europea, la libre circulación de gente. Hoy en día hay más de 1 millón de británicos trabajando, viviendo, estudiando en el continente de Europa. Hay más de 3,5 millones de europeos viviendo, trabajando, estudiando en el Reino Unido. Así que lo que hemos acordado es que los que ya están instalados en el continente o en el Reino Unido pueden quedarse. Así que el tema del Brexit no toca a los que ya están viviendo en otro lugar, o sea, su país adoptivo. Eso fue bastante sensible en el Reino Unido porque, como ves, las estadísticas, hay más europeos viviendo en el Reino Unido que británicos viviendo en el continente. Y todo el tema de inmigración es un tema candente hoy en día en el Reino Unido. Pero con eso llegamos a un acuerdo. Segundo punto, presupuesto. Aunque salimos de la Unión Europea, somos uno de los países más grandes en Europa, tenemos una contribución importante al presupuesto europeo, casi 20%, y tenemos compromisos de largo plazo con los proyectos y los programas de la Unión Europea. Así que si estoy hablando en temas más sencillos, estoy hablando de un pago de devoción, ¿no? O sea, que el Reino Unido tiene que acordar con la Unión Europea cómo van a seguir apoyando los compromisos que el gobierno ha hecho de largo plazo con los socios europeos. Hemos llegado a un acuerdo sobre el presupuesto. Irlanda del Norte, yo voy a volver sobre ese tema porque es donde creo yo el Parlamento británico está trancado esta semana. Así que esos son los 3 puntos fundamentales para la primera negociación. En segundo, cuando cumplimos con eso, seguimos con la segunda negociación, que no se habla mucho de eso, pero es sobre nuestra relación futura. Un acuerdo comercial, nuevo acuerdo comercial y un nuevo acuerdo político y de seguridad. Y es una opinión personal, pero eso va a ser no tan fácil tampoco, ¿no? Llegar a un nuevo acuerdo comercial. Hablando de la frontera con la República de Irlanda. En esa foto se puede ver todos los miembros de la Unión Europea y el Reino Unido en amarillo.
aunque Gran Bretaña, Inglaterra, Escocia y Gales es una isla, el Reino Unido, el país entero, no es. Tenemos una frontera con un miembro de la Unión Europea, con la República de Irlanda. Se puede ver el norte de Irlanda ahí. Y, bueno, uno de los principios de la Unión Europea es proteger la integridad de la Unión Aduanera y también el mercado único. Uno de los principios del gobierno británico es proteger la integridad del Reino Unido e incluso el norte de Irlanda. Así que lo que se puede ver directamente es que tenemos una frontera y si tenemos sistemas distintos sobre si no somos miembros de una unión aduanera, la Unión Europea tiene todo el derecho de proteger su frontera externa con un país tercero como el Reino Unido y hacer controles y chequeos de los bienes y servicios y gente que pasen por esa frontera. ¿Por qué es tan complicado? Bueno, como ustedes saben de la historia de Irlanda del Norte, por más de 30 años había un conflicto grave, terrorismo, no solamente en Irlanda, sino también en el Reino Unido, y bueno, algunos partidos luchando para unirse con la República de Irlanda, y algunos, incluso un miembro del gobierno, un miembro de esa coalición hoy en día con el gobierno británico, que no quieren separarse del gobierno de Londres. Así que en 98 hemos llegado a un acuerdo de Viernes Santo, el Good Friday Agreement, que fue acordado por el presidente Clinton de Estados Unidos, donde los distintos partidos aceptan llegar a un paz que el gobierno británico y que la Unión Europea quieren preservar. Y un punto fundamental en ese acuerdo era sacar una frontera física entre la República de Irlanda y Irlanda del Norte. O sea, eliminar todos los controles que los ciudadanos, los bienes, los servicios pueden pasar libremente por la frontera sin control. Y el compromiso del gobierno británico es no queremos volver a esa frontera física, no queremos reponer controles. Y por el lado europeo ellos han sido claros también que no quieren volver a una frontera física. Pero al mismo tiempo tenemos que proteger, la Unión Europea quiere proteger la integridad de su mercado interno, su mercado único. Así que una manera de hacerlo es tratar Irlanda del Norte como si fuera parte de la República de Irlanda. Pero políticamente no es aceptable para algunos de los partidos políticos que ahora están apoyando el gobierno de Theresa May en el Parlamento británico. Así que por eso estamos trancados en el Parlamento hoy en día. Bueno, voy a hablar un poco de la política del gobierno británico, pero con el health warning, con el consejo que capaz que mañana para cambiar. Pero esos son los principios del gobierno desde hace 2016. El gobierno de Theresa May ha decidido salir no solamente de la Unión Europea, pero salir de la Unión Aduanera. Así que con el compromiso de llegar a nuevos acuerdos comerciales con países terceros. Y además Theresa May decidió de salir del mercado único de la Unión Europea. Así que no vamos a hacer una relación parecida a los noruegos y los suizos con la Unión Europea. Su visión era salir de la Unión Aduanera y salir de
del mercado único. Y el mercado único tiene compromisos, principios fundamentales para Bruselas: libre circulación de gente, libre circulación de capital, bienes, servicios. Y lo marco aquí, inmigración, porque eso juega un papel en la elección general en 2017 y en varias elecciones generales en el Reino Unido. Es decir, que Theresa May decidió de no tener libre circulación a partir del Brexit. Y bueno, como les explico, la política de evitar una frontera dura con Irlanda del Norte. Bueno, hemos acordado los principios para un acuerdo político con la Unión Europea en noviembre, pero la secuencia es llegar primero a un acuerdo para nuestros líderes. Y bueno, ese es también un punto importante para destacar, que el Parlamento británico tiene el derecho de aprobar el acuerdo negociado entre el gobierno británico y Bruselas. Y como hemos visto últimamente, el Parlamento no estaba de acuerdo con lo que la primera ministra negoció con Bruselas. También otra política del gobierno británico actual es preparar el país para todas las circunstancias, todos los resultados. Y bueno, uno de esos es salir sin acuerdo, aunque el Parlamento británico dijo la semana pasada que no estamos de acuerdo de salir sin acuerdo, pero finalmente es el gobierno que decide esa política. Así que lo que estamos viendo y lo que podemos ver en los próximos días es una discusión entre el gobierno británico y el Parlamento británico, a quien tiene el poder de aprobar el acuerdo. Es para que tengas un poco el timeline de donde estamos, o sea, junio 2016, el referéndum, el año después, la negociación, la información formal de la salida en marzo, enero. Bueno, el Parlamento rechazó por primera vez el acuerdo de la primera ministra y la primera ministra obtuvo un nuevo mandato para negociar de vuelta con Bruselas. En febrero 2019, este año, se fue a Bruselas para negociar de nuevo. Y el 12 de marzo el Parlamento rechazó por segunda vez el acuerdo que ella acordó con Bruselas. Y el viernes último, nuestros aliados europeos decidieron extender la fecha límite para el Brexit hasta al menos 12 de abril. Lo que ambos lados están tratando de evitar es que en mayo hay elecciones europeas y no tiene sentido que un país que está a punto de salir del país participe en las elecciones. Bruselas no quiere un país que está saliendo que participa en esas elecciones y no tiene sentido para el pueblo británico tampoco. Así que la idea es, si no llegamos a un acuerdo en las próximas semanas, vamos a salir el 12 de abril sin o no, con o sin un acuerdo. No voy a especular mucho sobre lo que va a pasar en los próximos días porque no está en mis manos, están en las manos de los diputados del Parlamento británico y bueno, las posiciones están fosilizando, son duras y yo creo que mañana vamos a ver una serie de votos en el Parlamento británico sobre las opciones para llegar a un acuerdo o no. O sea, opciones que incluye también capaz que una salida más liviana, más light del Brexit.
Pero me gustaría destacar algunos puntos importantes, o sea, para el futuro. ¿Dónde está Reino Unido en el mundo? Bueno, seguimos siendo miembros de la ONU, del Consejo de Seguridad, seguimos liderando una mancomunidad de naciones, el Commonwealth, seguimos miembros de la OTAN, de hecho somos de los únicos países que cumplen con la meta de OTAN de gastar 2% del PIB en gastos de defensa, somos el primer poder militar en Europa, seguimos con esa política, seguimos apoyando la OMC, seguimos apoyando el libre comercio. Hay muchos que hacen comparación con lo que está pasando en el Reino Unido y bueno, la elección de Trump en Estados Unidos. Pero para que tengan claro, la política del gobierno británico es seguir apoyando libre comercio y la OMC. Seguimos siendo miembros del G7 y nuestra política de la ayuda humanitaria sigue igual, o sea, somos de los únicos países que cumplen con la meta de la ONU de 0.7% del PIB dirigido a la ayuda humanitaria. Bueno, ¿qué significa todo esto para América Latina? Bueno, como ustedes saben de la historia, Reino Unido era muy activo, muy un inversor muy grande en América Latina antes de la Segunda Guerra Mundial, pero en los últimos 50 años no tenemos el mismo peso comercial que teníamos antes y ahora hay otros países europeos que tienen una presencia comercial más fuerte en el continente. Y recientemente el Reino Unido ha orientado su visión, su política y su política de comercio más a los mercados emergentes, donde hay más posibilidades de crecer. Pero hace poco, en los últimos 2 semanas, 2 años, hemos empezado de reorientar nuestra vista al continente de América Latina. Así que hemos abierto nuevas embajadas, hemos expandido nuestra presencia en Uruguay, hemos creado 3-4 nuevos puestos más comerciales y seguimos con la política de apoyar acuerdos de libre comercio. Y yo creo que es bueno destacar este tema porque en el Reino Unido no es un tema tan político, o sea, tanto los laboristas como los conservadores están en favor del libre comercio. Pero es bueno destacar este punto también, que la economía del Reino Unido cambió mucho en los últimos 50 años. Dado que estamos en Uruguay, bueno, siempre hablamos de los ferrocarriles, de los frigoríficos, pero ahora la economía del Reino Unido es mucho más de servicios y menos producción. Así que los servicios representan 80% del PIB de la economía británica. Bueno, ¿qué significa esto para Uruguay? Bueno, algunas estadísticas. El comercio bilateral hoy en día es, bueno, más de 300 millones de dólares. Y los productos principales que exporta desde el Reino Unido a Uruguay son, bueno, hidrocarburos, farmacéuticos, alta tecnología, maquinaria y, bueno, el famoso whisky. Y del lado Uruguay al Reino Unido, bueno, productos agropecuarios, o sea, siguen exportando carne, lana, cítricos, vino. En los últimos años hemos visto un crecimiento en el software, pero mayormente productos agropecuarios. Y bueno, lo que me gustaría destacar también es que
hace 2 años que estoy en Uruguay y siempre voy a charlas así, escucho mucho los políticos y los periodistas hablando de la inserción Uruguay en el mundo y la política de comercio. Y siempre hacen comparaciones con los países vecinos, o sea, ¿dónde está Uruguay en comparación de Argentina, en comparación de Brasil? Pero la pregunta que tengo yo es, ¿quién es su competidor? Si estamos hablando de productos de agropecuarios que se van al Reino Unido desde Uruguay, los competidores a nivel mundial, no regional, son Australia y Nueva Zelanda. Así que lo que me gustaría destacar es que ellos están muy activos en Londres hoy en día, tocando la puerta para decir, bueno, estamos acá para vender. Estoy haciendo ese punto porque hace más de 2 siglos que el Reino Unido, con una población de 70 millones de personas, han importado la mayor parte de su comida, de producción agropecuaria. No podemos autoabastecer, ser self-sufficient en comida. Así que necesitamos importar esos productos. ¿De dónde viene? Bueno, depende de ustedes. Y bueno, con las cuotas especiales, cuotas de Hilton, la promesa británica es que ningún país tercero va a ser afectado por la salida del Brexit. Así que lo que estamos tratando de evaluar hoy en día es la proporción de las cuotas que se van al Reino Unido desde Uruguay, pero con destino al final a la Unión Europea. No es tan fácil hacerlo porque, bueno, el impacto de Rotterdam es verdad que hay muchos productos que se van primero a otra entrada europea y luego al Reino Unido para ingresar en el mercado. Pero la promesa británica es que ningún país tercero debe ser dañada, afectada negativamente por el tema del Brexit con respecto a las cuotas. Bueno, quiero pasar rápidamente porque algunos desafíos globales. Hace poco yo fui a Londres, se juntaron todos los embajadores para hablar de Brexit, pero además para hablar de los desafíos globales. Y pase lo que pase con Brexit, la preocupación de Londres y de los altos funcionarios hoy en día no es Brexit, sino también lo que va a pasar en el largo plazo. En el largo plazo, y no estoy hablando de 5 años, estoy hablando de los próximos 30 años. Así que esos son los desafíos globales que el gobierno británico publicó hace poco en su estrategia global. Y yo creo que tiene, bueno, algunos vínculos con lo que está pasando en Uruguay. Cuando estamos hablando de la población envejecida, bueno, la generación de mis abuelos, bisabuelos se jubilaron a los años, bueno, a los 60, pocos años después se murieron. Lo que pasa en el Reino Unido hoy en día es uno se jubila a 65 y, bueno, tiene una expectativa de vida de 85. Así que, ¿qué pasa? ¿Qué significa para el sistema de salud en el Reino Unido, que es gratis? ¿Qué pasa con las carreras? ¿Qué pasa con la falta de mano de obra? Esa es una pregunta que tenemos bien claro para luchar en el Reino Unido. Inteligencia artificial. La BBC publicó hace 2 días un artículo que decía que en los últimos 3 años ya desapareció 1,5 millones de puestos de trabajo en Inglaterra en los últimos 3 años. Por el tema de inteligencia artificial. Así que tiene riesgos y tiene oportunidades también. Así que el trabajo del gobierno es enfocarse en buscar las oportunidades y también ayudar a los que están trabajando en puestos que van a desaparecer rápidamente en 5 años o menos para reentrenar en otra área. Crecimiento sostenible, porque, bueno, todos estamos conscientes del cambio climático, pero ¿cómo podemos encontrar un equilibrio entre el cambio climático
y al mismo tiempo proteger la economía, el crecimiento. Así que hablamos del crecimiento sostenible en el Reino Unido y para el gobierno es una prioridad también, uno de los desafíos globales. Y por último, aunque suene un poco raro, el futuro de la movilidad. O sea, los autos sin conductores ya están en Londres. Y eso, según la estrategia que publicó el gobierno hace poco, va a romper completamente la vida urbana en el Reino Unido. No solamente la forma de trabajar, la forma de moverse, el transporte, sino también la forma de construir casas, viviendas, las afueras. Así que una oportunidad y tiene riesgos. Así que estoy mencionando ese tema porque nuestro enfoque, pase lo que pase con Brexit, estará ahí. Y eso es un mensaje claro a todas las embajadas en el mundo. Y bueno, en resumen, para ser breve, yo creo que estoy bien con el tiempo, bien. Seguimos siendo un país de libre comercio, seguimos siendo europeos. Yo creo que es un punto importante para mencionar que estamos saliendo de la Unión Europea, pero no estamos saliendo del continente. Así que queremos seguir teniendo relaciones muy buenas con nuestros vecinos, con nuestros aliados, es decir, que mantener buenas relaciones con los europeos es una prioridad para el gobierno. Al mismo tiempo, nuevas alianzas con los bloques, las regiones que ofrecen oportunidades para crecer económicamente. No cambia la política del exterior, o sea, seguimos siendo miembros de la OTAN, de la ONU. Estamos enfocando más en los mercados emergentes y ese incluye América Latina. Para darles un ejemplo, en Perú, hace 10 años, la embajada triplicó la cantidad de personal trabajando en la sección comercial, dadas las oportunidades para hacer infraestructura y nuevos negocios en Lima. Y por último, seguimos un país abierto al mundo con una visión global y bueno, ese es el mensaje que quiero defender hoy. Así que gracias por la invitación. Estoy dispuesto de volver cuando tengamos más claridad sobre la salida final, pero ahí estamos. Gracias.